tenemos, por ejemplo, un cubo en el que dibujamos un tetraedro. Entonces dibujamos la planta y el alzado del cubo. Tenemos aquí, por ejemplo, un cuadrado, aquí otro. Son las dos proyecciones del cubo. Y ahora lo que hacemos es dibujar simplemente, pues por ejemplo aquí, una arista y aquí la de abajo. O sea que tenemos la arista de la figura por aquí, mientras que la que viene por aquí quedará según esta disposición, contraria a la otra. Entonces tenemos las dos diagonales y ya tenemos, ya no hago las que están en rojo, ya tenemos las vistas del tetraedro regular, planta y alzado. Esto, el contorno sería también parte de la pieza. Bueno, si ahora por ejemplo estas dos están a la misma altura, cojo una esfera, pues necesariamente esa esfera pasará por este punto. Es una esfera que tenga este radio. Entonces tengo ahí la esfera. Lógicamente la que está aquí tangente también pasará por este punto y tendrá el mismo tamaño que ella. Será algo así. Bueno, tendría ahí las dos esferas. Si cojo este punto y hago también las esferas, pues exactamente igual, una esfera tangente que vendría por aquí. De manera que el contorno de las cuatro esferas obviamente es un cuadrado. O sea, por aquí puedo hacer un cuadrado que es tangente a las cuatro. Todas del mismo tamaño. En planta y lo mismo, en alzado. Entonces tengo aquí esta tangente también y ahí tengo las cuatro esferas. También lo podría hacer aquí. Podría hacer también una esfera que, por ejemplo, tuviera el centro aquí y que tuviera aquí, vamos a poner, que pasara por este punto. Y también que pasara por este y este. Entonces vamos a hacer una esfera que pase por esos cuatro puntos y que al mismo tiempo interfiera con estas, generando ahí un hueco. Bueno, entonces, según esto tenemos la esfera, para saber exactamente cómo va a estar centrada, dónde está, pues tendríamos que hacer esta vista del tetraedro. Entonces cogemos su altura, es la altura del cubo, o sea, la arista del cubo, proyectamos este punto y tenemos ya ahí la proyección del cubo en un nuevo alzado, como si fuera, pues eso, aquí tenemos la nueva vista. Bueno, entonces decíamos que es una esfera que tiene este centro y que pasa por aquí, o sea que este es el radio exacto de la esfera. Eso quiere decir que el contorno de esa esfera va a venir por aquí. Entonces ya lo bajo y viene exactamente por este punto. Entonces es una esfera que pasa por aquí. Y que lógicamente ahora vamos a marcar en otro color. Una esfera que viene por aquí, exactamente con este radio. O sea, este radio. Pasa por ahí, por ese vértice del cubo. Entonces la esfera exactamente es esta. Nos deja siempre esta misma distancia respecto a los vértices. Ahí tenemos la esfera. Bueno, pues se pide calcular la intersección de esa esfera con los huecos que nos dejan aquí. Entonces vemos aquí en un perfil, dibujamos la esfera, esta tangente, pasa por aquí, pasa por este punto. O sea que es una esfera que hace esto. Entonces, como aquí tenemos las dos con los centros alineados en un mismo plano, observamos que la intersección es este punto y este punto. Y como la intersección de las dos esferas es una circunferencia, proyectamos este punto y proyectamos este aquí abajo y hacemos luego aquí la elipse que va a ser tangente a la esfera y que pasa por esos dos puntos, obteniendo ya ahí el hueco de la elipse de la esfera según esta proyección. El hueco que nos deja si quitamos esa figura. Y luego vemos que esto entra hacia adentro. Bueno, pues tenemos ese detalle. Lógicamente al poner la esfera del otro lado, pues aquí quedará una elipse exactamente igual dentro de la esfera,
que por supuesto va a ser ahí también tangente. Y como tenemos esta vista, lógicamente bajo esta proyección pues tendremos una vista igual, pero ahora la elipse vendrá una por aquí y la otra por aquí. Ya no lo dibujamos porque es la misma vista con la esfera de contorno, pero por la distribución del tetraedro debe quedar según esa forma. Bueno, entonces concluimos. Tenemos aquí la elipse, aquí la otra elipse, simétrica respecto a este punto, simétrica central. Calculamos estos dos puntos que proyectamos aquí abajo, pero sabemos que es tangente, o sea que en realidad esta línea de la esfera ya desaparece, porque en realidad ahora el contorno lo da la elipse, ya que este trozo de esfera desapareció. Entonces viene por aquí, exactamente hasta donde llega la elipse, lo mismo aquí, luego viene por el contorno de la elipse y sigue por ahí. Ahí tenemos entonces ya la esfera. Podríamos hacer nuevas vistas, que lógicamente, si hago que todas tengan la misma disposición, en vez de considerar el tetraedro de esta forma, si por ejemplo digo, bueno, pues resulta que el tetraedro tengo el triángulo equilátero. Entonces hago las bisectrices y tengo también el vértice. Quiero saber la altura, entonces dibujo aquí un perfil, proyecto este punto, proyecto la altura. Y ahora, por ejemplo, hago centro aquí con esta distancia hasta que me corte a la altura. Como vemos aquí, estoy girando este triángulo hasta que corte la vertical. Entonces tengo que la altura de la figura es esta. Bueno, tengo entonces ya el tetraedro, según esta nueva configuración de diédrico, en planta y el alzado. Y ahora quiero hacer sobre esta vista las esferas. Bueno, pues necesariamente la esfera pasa por aquí, por aquí, por aquí. Los centros son estos tres. Entonces las tres esferas son tales que... Vamos a dibujarlas. Tendríamos una esfera, por ejemplo, aquí. Esta sería una esfera, esta sería la otra. Aquí tenemos las dos esferas tangentes, cuyos centros son los centros de esa figura, los vértices de esa figura. Y ahora para saber exactamente, sabemos que la otra ya la podemos dibujar aquí sin problema ninguno, porque tiene el mismo tamaño que estas tres. Ahora bien, la altura de esta, pues sabemos que es esta, o sea que podríamos coger y representar aquí el alzado y también la representación de las otras dos. Bueno, lo que nos interesaba, que era lo que iba a decir al hacer, por ejemplo, una esfera que, como pasaba en este caso, que estuviera centrada y que en realidad pasara por los puntos centro, por los vértices del tetraedro, pues íbamos a obtener aquí la nueva esfera, que ya no decimos cómo se calcula, que ya lo vimos antes. Entonces esa nueva esfera será tal que cortará a todas según las elipses, ¿no? Bueno, entonces, si quisiéramos hacer esta vista, pues tendríamos la circunferencia, que corresponde a la de arriba, y luego tendríamos pues los huecos que nos deja ver aquí cada una de las circunferencias, con lo cual nos quedaría algo así. Que obviamente si lo vemos desde abajo, si le damos la vuelta, pues veríamos ahí las tres elipses. Directamente veríamos esta forma. Vamos a construirlo ahora al revés, así por ejemplo. Aquí una elipse, aquí por ejemplo otra, y aquí por ejemplo otra, todas con una disposición perfectamente igual. Bueno, eso en el caso de que tuviéramos esta disposición.